en este tercer domingo de la Cuaresma y los domingos próximos, antes de Ramos, van a ser domingos subrayadamente catequísticos, que en la iglesia primitiva se usaban justamente en tiempo en que se preparaban los catecúmenos para recibir el bautismo, y por eso decía subrayadamente catequísticos y con un profundo contenido preparatorio para ese paso de bautizarse aquellos que en la Pascua se harían cristianos. El tema de hoy es el tema del agua, el tema de la semana que viene es el tema de la vista, de la luz, y el otro domingo será el tema de la vida, la resurrección y la vida. Y parece propicio, ¿no?, en el tiempo que estamos viviendo con estos calores, el tema del agua, el tema de la sed. Y hay una palabra en el Antiguo Testamento que leímos donde es una pregunta muy honda para aquellos que se preparan para el bautismo, pero no solo para ellos, una pregunta para toda la humanidad. Fíjense cómo dice el texto que leímos del libro del Éxodo. Dice así: ¿el Señor está realmente entre nosotros o no? A ese pueblo de Israel, que es un pueblo rebelde, que se queja, que le cuesta seguir a Dios con el corazón puro y que cuestiona a Dios incluso. Entonces la pregunta nos viene bien a todos nosotros para pensarla y especialmente para respondernos. ¿El Señor está realmente entre nosotros o no? Repito, ¿el Señor está realmente entre nosotros o no? Tema clave. Imagínense alguien que se va a bautizar, esto lo tiene que tener clarísimo. Y más los bautizados. El Señor está entre nosotros, ahora, aquí, presente. Y a continuación nos dice el salmista, fíjense la otra palabra, dice: cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Nuestro corazón tiene que estar así como una esponja para recibir lo de Dios, para que no se nos escape nada. La actitud que describe la palabra hoy es la de la sed. Tenemos que tener sed. Y de esto nos hablan los salmos, nos dicen, por ejemplo, esto: mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Otro salmo dice: como la sierva sedienta va en busca del agua, así te busca mi alma,
Dios mío. Sed de Dios. Tener sed, no sé si alguna vez tuvieron sed ustedes, pero sed, en serio. Que les haya faltado el agua y que estén como desesperados por agua. Lo que vale un vaso de agua fresca, cuando uno tiene sed, no tiene precio. Hay un relato que se los conté varias veces, pero me gusta resaltarlo porque indica algo de todo esto. Dice que viajaba un hombre en el tren, tenía que cruzar una parte bastante desértica, ese tren, de varias horas de trayecto, y en uno de esos lugares desérticos y polvorientos tenía una parada, el tren, donde quizá se aprovisionaba de combustible o algo así, y allí la gente de ese lugar aprovechaba para acercarse al tren, a los distintos turistas que había en él, y les ofrecían distintas cosas, les vendían. Para el pueblo era como una especie de fiesta cuando pasaba el tren, porque todos aprovechaban para hacer su negocio, para vender algunas cosas que podían elaborar ellos, y había un chiquito que vendía agua. Y entonces iba ofreciendo por los vagones un vaso de agua fresca. Y entonces el hombre del que estamos hablando se asoma a la ventanilla y le pide al chico que estaba vendiendo un vaso de agua. El chico le dijo lo que valía 10 pesos. Y el hombre le dice, te doy 5. ¿Qué hizo el chiquito? Pegó media vuelta y siguió para otros vagones. Y entonces el hombre se puso a los gritos. Vení, yo te pedí primero, no vas a otro lado. Y entonces se da vuelta el chico y le dice, a usted no le vendo, usted no tiene sed. El que tiene sed no anda regateando. Por eso decimos, sed de Dios, que es lo más valioso, no se anda regateando. No tiene precio. Dios es el que te sacia totalmente. Y si no tenemos sed, no perdamos tiempo. Cuando Jesús llega al pozo de Jacob, allí en la Samaria, venía con sed. Porque venía caminando desde hacía un tiempo, desde el norte, desde la Galilea, estaba pasando por el centro mismo de la Samaria, camino a Judá, a Jerusalén. Entonces todavía le faltaba la mitad del camino y llega cansado al mediodía, dice el texto. Los discípulos habían ido al poblado a buscar algo para comer. Jesús tenía sed. Y allí en el pozo de Jacob, no es que uno llegaba al pozo y ya se saciaba. Había que sacar el agua, que era profunda, y había que tener los elementos necesarios para sacar agua. Y allí es donde cae la samaritana, una mujer de este territorio,
y que dos cosas. La primera, que los samaritanos y los judíos no se hablaban, eran enemigos. Y la segunda es que era mujer y tampoco podía acercarse un hombre a una mujer si no era familiar, directo. Es decir, que Jesús rompe estas barreras y le pide que le dé de beber. La reacción de la mujer está clarita allí y habla de este tema. Dice así: ¿cómo? Tú que eres judío, me pides de beber a mí que soy samaritana. Y dice Juan: los judíos en efecto no se trataban con los samaritanos. Eran enemigos. Habían tenido origen común, pertenecían al pueblo de Israel, pero habían seguido otros caminos religiosos. Ellos no querían saber nada con Jerusalén y con tener que ir al templo de Jerusalén permanentemente a celebrar las distintas liturgias. Se habían hecho a los ojos de los israelitas una especie de herejes que no aceptaban la religiosidad de Israel teniendo como centro de la espiritualidad el templo de Jerusalén. Ellos adoraban a Dios en una montaña que estaba ahí cerquita de donde estaban, cerca de este pozo de Jacob, el monte Garizim. Ahí ellos habían construido un santuario y allí iban en peregrinación todo el tiempo, así como los judíos iban a Jerusalén. Jesús, como les decía, venía del norte, de Galilea, que es la provincia que está más al norte de Israel. Esta provincia, la de Samaria, está en el centro. Y en el sur, la otra provincia era Judea, donde está Jerusalén. Es decir, que estaba en el medio del camino. No había forma de esquivar si uno iba directo hacia Jerusalén, tenía que pasar por Samaria. Territorio hostil, territorio enemigo, territorio de una inseguridad tremenda, territorio que era prácticamente inhóspito para ellos. Tal es así que muchas veces los que venían del norte trataban de esquivar este camino yendo por fuera de Israel, cruzando el Jordán y yendo del otro lado del Jordán, lo que llamaban la Transjordania, para llegar por el lado de Jericó, y allí entraban de vuelta en territorio de Israel. Pero era mucho más largo. Y cuando digo más largo estoy diciendo varios días más de camino, a pie. Entonces aquí se ve que optaron por ir por el camino más dificultoso, aunque más corto, y allí es donde se encuentra con esta mujer. Les decía territorio inhóspito, y lo estoy diciendo a gente que vive en una ciudad que se está volviendo cada vez más inhóspita. También Jesús ha pasado por situaciones donde no era bien recibido y muchas veces no lo han dejado entrar en poblaciones. Al punto tal que los apóstoles, algunos de ellos dicen: ¿quieres que hagamos pedir al cielo que caiga fuego sobre esta tierra para que los consuma? Los apóstoles estaban enojados con los samaritanos. Jesús,
con su palabra, con sus modos, con sus formas, llega al corazón de esta mujer y ella misma va a ser la que va a encargarse de anunciar a los samaritanos quién está en medio de nosotros. Porque la salvación está de manos de Jesús. Él es la roca que no pueden rechazar. Por eso Moisés va a golpear la roca y de la roca saldrá agua viva. ¿Qué es el agua viva? El agua que corre, que fluye. Es el don de Dios. Es el Espíritu de Dios. Y allí es donde nosotros nos acercamos humildemente al Señor con sed. Y le pedimos ese agua viva. En estos tiempos especialmente, cuando todo nos parece más complicado, e incluso salir de nuestra propia casa, por la inseguridad, por el calor, por todo. Pero necesitamos ese agua viva. Necesitamos el don de Dios. Solo Él nos puede dar este agua que nos calma toda sed. Entonces miramos la palabra, miramos la experiencia del pueblo de Dios, miramos cómo a través de los tiempos los distintos testigos nos han anunciado cómo Dios hace maravillas en nosotros, cómo Él no falla. Solo Él puede calmar esa sed profunda nuestra. Entonces hoy, renovando esa fe, renovando este camino de la Cuaresma que hemos emprendido, sabiendo que vamos hacia lo definitivo, hacia la Pascua, hacia el reino de Dios. Hoy con sed reclamamos al Señor que nos dé de este agua viva, que calme toda nuestra sed. Renovemos nuestra fe.